Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 20 grados la temperatura en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El primer presidente no nacido en Montevideo en más de 100 años pasará por 3 hoteles y un edificio de oficinas antes de desembarcar el 1 de marzo en Torre Ejecutiva. El astillero Cardama recibió el primer pago de 8 millones de euros para construir 2 lanchas militares para la Armada y agradeció al presidente Luis Lacalle Pou por el contrato más importante logrado en sus más de 100 años de existencia. El movimiento Tucutucu advierte que continuará con las acciones legales contra el proyecto Neptuno mientras se aguarda una reunión clave entre el presidente electo Yamandu Orsi y el mandatario saliente Luis Lacalle Pou. El sindicato del CASMU se reunirá este lunes a las 13 horas con la ministra de Salud Pública para transmitir preocupación por la fuga de socios que vive la institución desde la intervención que dispuso el Poder Ejecutivo. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, analizó cómo serán los últimos meses de gestión en medio de la campaña electoral, con críticas que ya comenzaron desde la oposición, pero también desde el oficialismo. Inesperado enfrentamiento entre los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera sobre la ideología de Luis Lacalle Pou y la supuesta preferencia por el vallismo antes que por el herrerismo. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió la alta médica y se refirió al gobierno anterior como una banda de langostas que destruyó al país al comentar la detención de un ex general como líder de los intentos golpistas en su contra. Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, como siempre, informe de nuestro compañero Federico Jurkovic. También información desde acá, desde fuera de fronteras. Y lo que pasa en exteriores, como siempre, llega de la mano del móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, Josema. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, nos encontramos en este momento en la sede de Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista, en el marco del cumplimiento de 114 años de este partido uruguayo, del evento del que participaron múltiples dirigentes del socialismo, entre otros el intendente Mauricio Zunino, con quien vamos a estar conversando de varios temas en unos minutos, sobre todo en lo que respecta justamente a las elecciones departamentales montevideanas que se vienen y a cómo se va a desarrollar los últimos meses de la gestión de la comuna capitalina. Perfecto, Abril, en un rato entonces retomamos el contacto contigo. Nosotros, bueno, a esta hora, como siempre, les ofrecemos y compartimos nuestro habitual resumen de noticias de la semana. La División de Emprendimientos de Alta Complejidad evaluó cada informe, estudio y comentario presentado, concluyendo que con condiciones específicas y bajo estricto plan de seguimiento, este proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles. Más allá de la autorización que el Ministerio de Ambiente acaba de emitir, entendemos y ratificamos que el proyecto Neptuno ha fracasado. Ha fracasado socialmente, porque todas las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, de productores, de Rafael Peraza, de San José, han estado en contra de este proyecto Neptuno. También ha fracasado desde el punto de vista económico. En una OCE que está fundida, admitida por las propias autoridades del organismo, se pretende hacer un gasto de 57 millones de dólares anuales para alquilar esta infraestructura a un privado. El año 1852, hace 170 años, el Uruguay en ese censo tenía aproximadamente 132.000 habitantes. Fíjense que tuvimos una fase de expansión muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero luego esta curva comienza a aplanarse. Fíjense que ya en el año 1985 éramos 3 millones y ahora somos apenas 3,5 millones. Uruguay, Argentina y Paraguay. De esta manera, en el Congreso Extraordinario de la FIFA, las asociaciones miembros votaron a favor de que la Copa del Mundo comience en Uruguay, Argentina y Paraguay, y que luego concluya en España, Portugal y Marruecos.
En 2030 se cumplirán 100 años desde que se celebró la primera Copa del Mundo en Uruguay. ¿Qué mejor manera de celebrar esta ocasión que celebrar un mundial en 6 países, 3 continentes y con 104 partidos que serán épicos? El mundo se va a parar para celebrar el centenario del mundial, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El pasado octubre, un hombre de 30 años se tropezó caminando por la vía pública y cayó sobre elementos punzantes que habían en la fachada de un edificio ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno. Murió tras estar varios días internado. A raíz de este hecho, el Consejo del Municipio B, donde ocurrió el suceso, solicitó a la comuna una inspección minuciosa en el territorio para que se intime a los propietarios a retirar elementos punzantes o peligrosos instalados en edificios. El documento del municipio al que accedió MBD Noticias indica que si las estructuras no se retiran por parte de los particulares en el lapso de 5 días, serán removidas por las autoridades. El programa de verano comienza a fin de mes. Hace muchísimos años es un clásico de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación. Va a haber actividad en 14 playas, 7 del este, 7 del oeste, en plazas y parques, en espacios deportivos de la Intendencia como el Sacude, el Crece, la Plaza 1, el Espacio Modelo. Actividades para todas las edades, desde niños a adultos mayores. Hola verano, un montón de actividades para hacer este verano justamente en estas actividades que marca la Intendencia. Allí estaba el resumen de la semana editado por nuestro compañero Pablo Dasneves. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, temas políticos de agenda y que tienen que ver con el gabinete del presidente electo Yamandú Orsi, quien justamente cambió del martes 17 al miércoles 18 el anuncio de su equipo de gobierno para que no se superponga con el homenaje que se le va a realizar al ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori. El presidente electo cambió por segunda vez la fecha para comunicar su equipo de trabajo a partir del 1 de marzo. Estaba previsto que fuera el lunes 16, luego cambió para el martes 17 y ahora se menciona como probable el miércoles 18. La semana pasada Orsi llegó a mencionar que la fecha del homenaje a Astori no interferiría con su anuncio porque serían a horas y lugares diferentes y se optó por concentrar la atención en el Parlamento y no en el Plaza Hotel, donde Orsi daría a conocer los integrantes de su Consejo de Ministros. Hasta el momento el futuro mandatario nombró al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, al prosecretario Jorge Díaz y al ministro de Economía Gabriel Odone, los únicos que tienen oficina armada en el Hotel Hampton, donde Orsi mantiene reuniones cotidianas, aunque no las vinculadas al armado del gabinete. Confirmados por sectores pero no por Orsi o su entorno, se mencionan como eventuales ministros a José Maía en Educación y Cultura, a Sandra Lasso en Defensa, a Edgardo Ortuño en Ambiente, a Cristina Lustermer en Salud Pública y a Mario Lubetkin en Cancillería. Además de los equilibrios para definir su gabinete, Orsi ha tenido que ocupar distintos lugares de trabajo en su camino a Torre Ejecutiva. El Hotel NH Columbia, que fue su sede principal entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre, actualmente dirige la transición desde el Hotel Hampton en Canelones y hará el anuncio ministerial en el Hotel Victoria Plaza para posteriormente instalarse en el edificio de oficinas Plaza Alemania, ubicado en Palermo frente a la Rambla Argentina, donde entre otras empresas, por ejemplo, funciona desde hace un año el diario El Observador. Bueno, recordemos, y a propósito, el homenaje al ex ministro y senador Danilo Astori será este martes a las 14:30 horas en el marco de una sesión extraordinaria de la Asamblea General al conmemorarse justamente un año de su fallecimiento. Pero volviendo al tema gabinete del presidente electo Yamandú Orsi, vamos a repasar cómo quedaría justamente este eventual equipo de gobierno. Ya lo estamos viendo y voy a moverme por acá para contarles y mostrarles en pantalla que, por ejemplo, los nombres que ya están confirmados son el de Alejandro Sánchez, ustedes ya lo saben y lo ven acá, secretario de Presidencia. Jorge Díaz, el ex fiscal de Corte, sería el prosecretario de Presidencia de la República y Gabriel Odone, uno de los nombres más mencionados incluso en la previa de la campaña, será el ministro de Economía y Finanzas de Yamandú Orsi. Después, bueno, viene la danza de nombres, eventuales nombres que de alguna manera ya se están manejando para integrar el gabinete del Poder Ejecutivo, que algunos están confirmados y otros por el momento no. Pero, por ejemplo, arrancamos con Rodrigo Arim, hasta hoy rector de la Universidad de la República, iría a la OPP, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Mario Lubetkin iría al Ministerio de Relaciones Exteriores, Edgardo Ortuño al Ministerio de Ambiente, Cristina Lustenberg al Ministerio de Salud Pública,
Juan Castillo se maneja su nombre también para ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Cecilia Cairo iría al Ministerio de Desarrollo Social. También se están manejando otros nombres que por el momento no están confirmados. Por ejemplo, se habla de Sandra Lasso, que ocuparía la cartera de Defensa. También Lucía Echeverri iría, por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también se maneja su nombre para vivienda. Bueno, todo eso se va a definir en las próximas horas. También otro de los nombres que se maneja y es muy probable que se concrete es el de el fiscal de homicidios Carlos Negro, que iría ya a manejar el Ministerio del Interior. En otro orden, les contamos y seguimos avanzando en la información que el senador electo y exdirector, justamente que recién mencionábamos, exdirector de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, sostuvo que será el presidente electo, Yamandu Orsi, quien define la posición final que el Frente Amplio va a trasladar al gobierno sobre el proyecto Neptuno, del cual veníamos hablando, pero remarcó que la decisión debe tomarla el presidente Luis Lacalle Pou. Por mi experiencia en estos años en OCE, por el trabajo que hemos realizado con las técnicas y los técnicos del Frente Amplio, vamos a estar aportando un informe y nuestro punto de vista al presidente de la República electo, que será Yamandu Orsi quien defina con el equipo de gobierno la posición final. El Frente Amplio durante toda la administración se pronunció en contra del proyecto Neptuno. ¿Por qué hay que considerar este proyecto ahora cuando ya había de alguna manera una posición tomada por parte del FA? Lo primero que digo, e insistimos, y lo ha dicho Yamandu Orsi en rueda de prensa, es el compromiso del programa del Frente Amplio, vamos a hacer Casupá. Lo que decimos es, en relación al proyecto Neptuno Arasatí, lo primero que tenemos que saber es cuáles son las decisiones que deja tomadas el actual gobierno. Recordemos que le restan 2 meses de gestión y puede haber compromisos asumidos que queden firmados. Sobre la posición del Frente Amplio, naturalmente, el presidente electo tiene que recibir, como está valorando ahora, no solo las posiciones de las organizaciones ambientalistas, también la muy importante para nosotros recomendación de la Academia, Facultad de Ciencia, Facultad de Ingeniería. ¿Usted tiene una posición personal como exdirector de OCE? También, por supuesto, la posición de quien ha sido el director de OCE durante este periodo, que es mi caso, que entiendo que tengo que conversar con él y por eso le vamos a presentar un informe, le voy a presentar un informe en esta semana sobre la información recabada con nuestra postura para que finalmente, insisto, sea el presidente de la República electo quien conforme con el equipo una posición a trasladar, pero insisto, el gobierno actual es del presidente Lacalle y es quien tiene que tomar la decisión sobre estos aspectos y cuestionamientos que están planteados. Veremos qué acontece entonces con este asunto. Vamos a tener más sobre el proyecto Neptuno en el informe de nuestro compañero Federico Jurkovic en un ratito nada más. Ahora nos vamos a meter en temas del pasado reciente y vinculado, como siempre, al tema de derechos humanos, justamente porque la Asociación de Expresas y Presos Políticos Crisol realizó un acto en homenaje a los 50 años de los fusilados de Soca, con el apoyo del gobierno de Canelones. El evento tuvo lugar allí en el Camino de los Fusilados, a la altura del memorial que recuerda uno de los crímenes más violentos del terrorismo de Estado. Volverá la alegría a enredarse con tu voz. El 8 de noviembre de 1974 fueron secuestrados en Buenos Aires Mirta Hernández, Floreal García, María de los Ángeles Corvo, que estaba embarazada, Héctor Brum y Graciela Estefanel en el marco del Plan Cóndor. Tras ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados nuevamente a Uruguay en el llamado Vuelo Cero y ejecutados el 20 de diciembre de ese mismo año. Todos eran militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Actualmente por el caso está detenido en Uruguay el represor Ricardo Arab y se tramita la extradición de Manuel Cordero, detenido en Argentina por otros delitos de lesa humanidad. Hemos pasado por distintos intendentes, de Carámbula hasta Yamandu, Marcelo Meteviera. Bueno, hemos trabajado mancomunadamente.
Si bien esta causa está en la mega causa de Michelini Gutiérrez Ruiz, nosotros sabemos de que todavía falta y que esto se ha dado poca luz a este tema, poca luz a lo que son los fusilados de Soca. Fue una masacre que hicieron con una compañera embarazada casi de 6 meses, por lo tanto nosotros como comisión de los fusilados de Soca seguimos pidiendo justicia y que alguien tiene que pagar por este crimen que son crímenes de lesa humanidad. Nosotros seguramente vamos a tener una reunión en la cual la prioridad es que faltan 196 compañeras y compañeros. Por lo tanto, nosotros queremos saber dónde está. En este contexto y en el marco de la transición de gobierno, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, estuvo presente justamente allí en el acto por los fusilados de Soca y consideró que sería buena cosa que el presidente electo, Yamandú Orsi, dé una orden directa a las Fuerzas Armadas para que, bueno, efectivamente brinden información sobre nuestros desaparecidos. Yo creo que él estuvo reunido con Crisol y con familiares, seguramente intercambiaron sobre las distintas necesidades que se tiene que hacer para llevar adelante el proceso de búsqueda de compañeras y compañeros desaparecidos. A mí me pasó que reivindiqué que el batallón 14 parte tendría que salir de la órbita del ejército y la verdad, familiares plantearon algunos reparos razonables y entendibles, entonces también creo que ahí hay una construcción colectiva que hay que hacer. No me cabe duda que si dio la orden el presidente de la República no tuvo respuesta porque la práctica concreta llevó a que tuviéramos 11 meses para saber que Amelia era Amelia, porque van apareciendo cuerpos en los lugares donde nos dijeron en la Comisión para la Paz que los habían sacado, entonces claramente no se está dando la información que se tiene que dar. Creo que hay que tomar todas las medidas necesarias para tener esa información y que el presidente dé una orden directa me parece que sería buena cosa. Bueno, y recordemos justamente que estos comentarios que hace el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, responden justamente al plazo que tiene el Ministerio de Defensa justamente para brindar información sobre los desaparecidos. El Ministerio de Defensa Nacional tiene hasta el 8 de enero para dar a conocer la orden emitida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado. La existencia de esta orden había sido revelada sorpresivamente ante familiares por el exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado en su condición de candidato por el Partido Nacional en el marco de las entrevistas de campaña solicitadas por la organización a los postulantes a la presidencia. En ese marco se le pidió ver la información que supuestamente Delgado tenía en una carpeta, pero ante la negativa se activó un pedido de acceso a la información pública, cuyo primer plazo para ser respondido ya venció, habiendo fijado uno nuevo el ministro de Defensa Nacional, Armando Castañdebat. A propósito de madres y familiares, este fin de semana, este sábado, realizó una actividad también en el Memorial de los Desaparecidos del Cerro, justamente en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, reclamando una vez más por verdad y justicia. Vamos a salir ahora de los estudios de TV Ciudad. El encuentro del móvil, ya lo había prometido Abril Mederos. ¿Cuál era el tema? Ahora lo desarrolla. Abril, te vemos, te escuchamos, contanos más. Sí, Josema, así es. Como decíamos más temprano, ya estamos en presencia del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Zunino, gracias por recibirnos estos minutos. Bueno, a modo de balance de lo que queda de la gestión de la comuna capitalina y de cara a las elecciones de mayo, nos gustaría saber, nos preguntábamos cuáles son las prioridades a tener en estos pocos meses que quedan y también en medio de lo que es una campaña electoral departamental. Bien, nosotros hemos trazado líneas estratégicas durante los 5 años. En el marco de esas líneas estratégicas hay cosas que todavía nos quedan por hacer, algunos temas que ya venimos avanzando y que tenemos que tratar de cerrarlos antes del final del periodo, y algunas otras cosas que nos gustaría avanzar de cara a que también quedaran un proceso avanzado para que los pudiera continuar el gobierno que sigue. Dentro de ese marco, por ejemplo, tenemos algunas obras importantes para nosotros para terminar de concretarse y que van a ponerse en actividad. Creo que la más emblemática en este sentido es el Balcón del Cerro, que la obra está casi finalizada y la idea es ponerla en funcionamiento como un centro social y cultural de los modelos
parecido a lo que tenemos tanto en el Sacude como en el Crece, ahora en el marco del Cerro, y de esa manera ponerla en funcionamiento a mediados de febrero, ya con el equipamiento y con las instancias prontas. Esa me parece que es un espacio importante para seguir avanzando. Tenemos algunos desafíos de seguir modificando y mejorando los sistemas de gestión en términos de residuos. Hicimos algunos avances importantes esta semana en el barrio Bayuá con un cambio del modelo de recolección. Tenemos también algunas modificaciones que estamos haciendo para el centro, Cordón y Ciudad Vieja y algunos refuerzos que efectivamente además vamos a estar contemplando para estos días, pero eso más coyuntural, pero sí con algunas transformaciones en términos de los modelos de recolección que nos permitan hacer frente a algunas de las cuestiones que nosotros veíamos como deficitarias. Ahí nos parece que también tenemos algunos elementos para poder seguir avanzando y obviamente seguir con una lógica en términos de política social enfocada también a los barrios. Eso para nosotros ha sido la clave de este periodo. Queremos seguir en eso también conversando con el nuevo gobierno nacional electo, tratando de ver cómo se coordinan algunas políticas que entendemos que no hubo esas instancias o fallaron buena parte de esas instancias con el gobierno actual. Perdón. Justamente sobre eso le quería preguntar, porque usted hace un par de semanas cuando presentó la rendición de cuentas de 2024 de la comuna, habló de un ahogo económico, unas afirmaciones que tuvieron muchas repercusiones y que le fueron consultadas a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Ella dijo no tener presentes los números que usted citaba en esa oportunidad. ¿Ha tenido diálogo con Arbeleche o con las autoridades nacionales en torno a ese planteo que se hace de la Intendencia de Montevideo y justamente también cómo se espera que continúe ese diálogo de cara a estos últimos meses? Sí, hemos tenido, no con la ministra, pero sí tanto con las autoridades de OPP como con autoridades del MEF, hemos tenido instancias. Este tema no es nuevo, nosotros lo hemos venido presentando en las distintas rendiciones de cuenta, en nuestras exposiciones de motivos, las rendiciones que presentamos ante la Junta Departamental, que son rendiciones más cuantitativas. La que hicimos el 26 de noviembre tenía que ver con nuestro aniversario de Asunción y era una descripción más bien de las acciones que veníamos realizando, pero efectivamente entendemos que hay un proceso de ahogo. Hemos mostrado, hemos documentado y hemos hecho análisis sobre el tema del ahogo, que efectivamente la tiene toda la estructura de gobierno y es más, están incluso públicas porque al ser parte de los documentos que nosotros entregamos a la Junta Departamental, lo han tenido a disposición tanto los ediles del Frente Amplio como los ediles de la oposición. ¿Entiende que hay animosidad en esto que fue antojadizo que haya sido en la Intendencia de Montevideo o no tiene que ver con motivos políticos? No, nosotros creemos que sí hay un tema de motivos políticos de discriminar a Montevideo, porque la otra intendencia que también tiene discriminaciones importantes en este sentido es la Intendencia de Canelones, que es otra intendencia de gobierno frente amplista, y hay, sobre todo en los últimos meses, una profundización de las deudas y de atrasos en los sistemas de pago que además profundizan lo que tiene que ver con los sesgos en el sistema de transferencia, con lo cual a esto podemos asignarle también un elemento adicional que es cuánto el Gobierno Nacional hoy tiene de atrasos en los sistemas de pago de los tributos habituales. Zunino, paso a las elecciones departamentales, comienzan a delinearse cada vez más nombres, suena con solidez Mario Vergara, que fue propuesto por Fuerza Renovadora. ¿Qué pasa con su caso? ¿El Partido Socialista va a presentar su nombre como una posibilidad? A ver, nosotros todavía no tenemos, vamos a tener instancias para discutir a nivel departamental la semana que viene. Hasta ese momento no va a haber definiciones porque son los organismos formales los que tendrán que definir si esto se procesa para un lado o para el otro, si se apoyan otras candidaturas, pero hasta el día miércoles que no tenemos comité departamental, el Partido Socialista no va a pronunciarse en ese sentido y en función también de lo que el partido proponga, yo lo he dicho, he sido siempre una persona orgánica en este sentido y voy a hacer lo que efectivamente el partido proponga. Bien, Zunino, la última para cerrar, ¿está definido ya cuál va a ser el aumento del precio del boleto montevideano el 1 de enero? No lo tenemos todavía definido, la idea es que ronde el entorno del IPC, que va a ser básicamente, el criterio va a ser que en términos globales siga la lógica del IPC, pero como tenemos varias modalidades y varias categorías diferenciales de tipo de boleto, no todas tienen por qué estar en la misma lógica. Nosotros hemos tenido una política de diferenciación afirmativa en términos de los incrementos, beneficiando a aquellas categorías de boletos subsidiadas
poblaciones más vulnerables, como era el boleto ABC, o para el usuario frecuente, para que es más bien lo que utilizan los trabajadores por el tema de la cantidad de viajes. Así que en realidad, como es un mix de distintos sistemas de boletos, todavía no están definidos los detalles, pero estaremos trabajando para definirlo ya en los próximos días. Muchísimas gracias. La palabra de Mauricio Zunino, intendente de Montevideo. Volvemos a estudios. Muy bien, Abril, muchas gracias a vos, al equipo y obviamente a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos con temas políticos justamente y nos vamos a ir hasta Maldonado porque la convención departamental de ese departamento del Partido Nacional proclamó este sábado como candidatos para la intendencia del departamento fernandino al diputado Rodrigo Blas y el director general de la administración de la intendencia, Miguel Abella, que responde al actual intendente Enrique Antía. Siempre he dicho que esta elección municipal es una elección totalmente distinta a la que vivimos hace unos meses atrás. Y eso hay que tenerlo bien claro para todos. Y tenemos que transmitirle a la gente. Lo que se elige ahora se elige al vecino. Se elige al que está al costado de ustedes. Fue doloroso lo que nos pasó hace un mes. Tenemos que aprender de eso, pero que quede claro que lo que viene es totalmente distinto. Es una elección en la cual el ciudadano elige a su vecino, a su compañero, el que está día a día al lado de ustedes. Hace 10 años, para reconquistar el camino de desarrollo y de progreso de esta tierra, en los convocantes, no solo a todos los nuestros que nos votan, sino a aquellos que desde sus banderas, que desde sus partidos, que desde sus casas sin bandera y sin partido, comparten una forma de desarrollo de Maldonado que está lejana a los diagnósticos y cercana, muy cercana a las respuestas que transforman la vida de la gente. Bueno, eso pasaba en Maldonado. Volvemos a Montevideo porque aquí el senador Mario Vergara dijo que empezará en las próximas horas las conversaciones con distintos sectores del Frente Amplio para fortalecer justamente su candidatura de cara a las elecciones departamentales, luego que este sábado Fuerza Renovadora y también el Partido Demócrata Progresista lo postularon justamente para el cargo. Vergara dijo que aquí en la capital se debe dar un salto cuantitativo en lo que tiene que ver con la gestión, aunque cuestionó a quienes aseguran que el modelo del Frente Amplio para gobernar la capital del país está agotado. Eso lo va a decir o no la ciudadanía. Evidentemente lo venimos escuchando hace rato y la ciudadanía sigue reeligiendo al Frente Amplio para gobernar la ciudad. Así que nosotros aspiramos a que ese siga siendo el caso, pero reitero, hay cosas que nosotros no podemos seguir inercialmente con las mismas prácticas que de repente durante muchos años sí fueron exitosas o relativamente exitosas. Tenemos que mirar a la realidad actual de Montevideo, mirar al futuro, mirar en un horizonte largo. Creo que tiene que haber una visión a 10 años en Montevideo en el sentido de generar un proyecto que deje bien claro que hay un mundo nuevo, un país nuevo y una ciudad con desafíos nuevos, ¿verdad? Creo que hay que pegar un salto cualitativo en Montevideo porque estamos en una ciudad en donde se produce más basura, en donde hay muchos más autos, en donde hay desafíos que tienen otra dimensión y creo que, bueno, es el momento para tener una visión, sí, a más largo plazo. Y esto sigue hasta mayo. Vamos a seguir hablando de las departamentales. Ahora hacemos un parate justamente y les contamos algo que anunciamos en nuestros titulares. Chisporroteo de expresidente se podría titular de alguna manera porque el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera le sugirió a Julio María Sanguinetti concentrar sus esfuerzos en el Partido Colorado y no en el Partido Nacional, luego de que Sanguinetti opinara sobre el nivel de herrerismo del que, bueno, tiene el presidente Luis Lacalle Pou. Yo recién lo oía a Posada, gran legislador, gran legislador. Una lástima que no esté. Y que el 17 ha sido un gobierno socialdemocrático. Lo que pasa es que una cosa son las etiquetas y otra cosa son las realidades. Entonces a mí cuando me decían, no, pero un presidente herrerista. ¿Pero qué es lo que tiene de herrerista Lacalle Pou? El padre sí, fue un herrerista y mucha honra para él.
Por eso mismo estuvimos tan enfrentados en tantas cosas. Entiendo que usted Y políticamente con se siente mucho más cercano al hijo con la que al calle padre. padre tenemos una muy buena relación personal y un combate ideológico histórico, digamos. En cambio con el hijo no. En este sentido, el expresidente del Partido Nacional y padre del actual mandatario, Luis Alberto Lacalle Herrera, respondió a su par colorado en declaraciones al diario El País. Sanguinetti ha asumido la tarea de certificar políticamente las opiniones de los demás, algo que si bien agradece, el Partido Nacional no necesita. Sugerimos al ilustrado compatriota concentrar sus esfuerzos en el Partido Colorado, en el vallismo y en sus sucesores frentistas, dijo el expresidente blanco en referencia a la identificación frente amplista con el legado de José Valle y Ordóñez. Entre otros puntos, remarcó que el Partido Colorado decidió apoyar a una coalición liderada por Luis Lacalle Pou Herrera, algo que por supuesto convierte a su hijo en un hombre herrerista, sostuvo consultado por el matutino. Palabras más, palabras menos. Les contamos ahora que el astillero Cardama confirmó este fin de semana que recibió el primer pago de más de 8 millones de euros, debe decir, y comenzó a construir las dos polémicas lanchas patrulleras OPB para la Armada Nacional. La empresa de capitales gallegos agradeció al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou por la confianza recibida para poder desarrollar justamente uno de los proyectos más importantes, dijo la empresa, en sus más de 100 años de experiencia. Estamos muy felices de poder comenzar a preparar el proyecto y agradecemos la confianza de las autoridades uruguayas en nuestra empresa, dice el comunicado citado este fin de semana por Medios de Vigo, que también destaca que se trata de uno de los proyectos más importantes en nuestra larga historia y un motivo de orgullo para todo el sector naval español. La empresa fue fundada en 1916 por Francisco Cardama Godoy, abuelo de su director desde la década de 1980, Mario Cardama, negociador principal con el Estado uruguayo durante la parte más compleja de la licitación, cuando ninguna institución financiera le daba los avales para depositar ante el Estado y así habilitar los fondos del proyecto. El miércoles 11, Búsqueda informó que el Ministerio de Defensa había liberado la partida inicial de 8,2 millones de euros de un total de 82,3 millones. Pero más allá de los temas financieros que le impedían en principio acceder al respaldo bancario, otras polémicas marcaron el proceso Cardama. Por ejemplo, que nunca construyó naves militares y que la razón principal para haber ganado fue el mejor precio ofrecido, generando esto malestar interno, al punto que renunció el jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, por discrepar con la decisión tomada en diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Javier García. Este trámite fue seguido de cerca desde el Parlamento por la senadora reelecta del MPP Sandra Lasso en su condición de vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, siendo uno de los nombres confirmados extraoficialmente en el gabinete del presidente electo Yamandu Orsi al frente de esa cartera. Bueno, en el resumen de la semana hablamos del proyecto Neptuno, también tuvimos la palabra de Edgar Ortuño hace un ratito, pero tenemos más información a propósito de este justamente proyecto polémico, y ya está Federico Jurkovic con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Josema. Un gusto compartir la información nuevamente en la edición MBD Noticias. Bueno, un gusto, como siempre, recibirte, Fede. Bueno, el proyecto Neptuno, decíamos, sigue en boca de todos y evidentemente va a seguir durante un tiempo largo, ¿no? Sin duda, Josema. Ha sido uno de los temas de agenda obligado para el gobierno, para el oficialismo, para la oposición y también para la sociedad civil desde que en marzo de 2021 el presidente Lacalle Pou habló por primera vez del tema. Vamos a recordar esas palabras en unos minutos, pero si me dejás con esta recreación del dios Neptuno que hizo nuestro compañero Maris Aguirre. Me siento como custodiado de alguna manera, ¿no? Con los tridentes. Está en Lacalle Pou, es Lacalle Pou. De un lado tenés a Neptuno Lacalle Pou y del otro lado tenés a Neptuno Yamandu Orsi. Sí. Bueno, estos dos Neptunos, en definitiva, usando siempre el humor para referirnos a temas de agenda, de prioridad nacional, ambiental y de salud pública, hay definiciones claves que se esperan en esta semana de nivel político entre los dos presidentes, el saliente y el entrante, sobre este tema. Recordemos que si bien se conoció la habilitación ambiental, el contrato no está firmado y ahí están puestas todas las tensiones. Decía Josema, 2 de marzo de 2021, Luis Lacalle Pou cumple su primer año de mandato, va al Parlamento a decir lo hecho y a anunciar lo que va a hacer en los próximos años. Fue el día cuando anunció la concesión a Cató en Natí por otros 50 años, donde habló de la construcción de 3 rutas y también de este proyecto. A ver.
Hace pocos días, la semana pasada, se aprobó una iniciativa privada de vital importancia, cuyos estudios de factibilidad empiezan ahora, en marzo. Esta iniciativa ronda una inversión de $200 millones y supone una nueva captación de agua desde el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora complementaria a la de aguas corrientes y una tubería de aducción de agua potable de más de 80 kilómetros de longitud. Bueno, la polémica se instaló en esa fecha, justamente, Fede. Exactamente, Josema. De aquello que planteaba el presidente, se han hecho muchas cosas. Ha cambiado el proyecto en buena medida por todas esas advertencias de que la toma de agua donde está planteada genera durante muchos meses acceso de sal. Eso complica la potabilización, generó nuevos proyectos asociados como la creación del polder, primero a un tamaño, después a un tamaño más grande para tener reserva de agua dulce. Cuando surgió este planteo del presidente de la calle Pou, por ejemplo, la sociedad civil, sobre todo la que vive cerca de la playa Aracatí, dijo por las barbas de Neptuno, que es cuando los piratas, Josema, veían algo sorpresivo y era la exclamación que le salía. Claro. Inmediatamente comenzó la sociedad civil a movilizarse. En ese mismo año, en MBD, hablábamos con quienes se presentaban como el movimiento Tucutucu. El nombre llamaba a la gracia a muchas personas porque decía, el movimiento Tucutucu, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo y hoy, a 4 años, digamos, a 3 años, perdón, de aquellos hechos, volvimos a hablar con Silvana Fernández, que es una de las integrantes del movimiento Tucutucu, que ha logrado hace poco, por ejemplo, frenar las obras, después eso se destrabó, pero ha marcado la agenda política tanto como el presidente y el resto de los actores. Vamos a hablar, ¿qué decía Silvana? De cómo empezaron y a lo que llegaron. Desde que comenzamos y que no tuvimos información ninguna, cuando se plantea Neptuno en Aracatí, nosotros para conseguir una información segura, confiable, no sé, teníamos que andar por todos lados. Y te digo que para nosotros también fue un antes y un después haber conocido a las otras organizaciones que también se oponían a Neptuno, que no teníamos ni idea. Nosotros somos de acá, del pueblo. No teníamos ni idea de nada. Esas organizaciones, bueno, nos hicieron llegar a la parte científica y también creímos fielmente que la única manera de frenar esto, por lo que veíamos viendo, era la parte judicial. Ya lo habíamos hablado antes de conocer a Juan Cereta, ya lo habíamos hablado de que ¿a dónde sacamos un abogado? ¿Viste? O esto es la única manera, pero de ahí, ahora que se ha puesto tan político, porque nosotros pensábamos que era, nosotros protestábamos, nos sacan esto. No, luchala, pensar lo que hay que decir, pensar las movilizaciones, pensar cómo vinieron acá y la audiencia pública y qué era la audiencia pública. Y bueno, de ahí hasta acá, no sé, hemos crecido un montón. Bueno, estoy seguro que los vecinos cuando empezaron a preocuparse justamente con esto no habían pensado que tenían que lucharla tanto como la lucharon y la siguen luchando, ¿no? Exactamente, Josema, y lo que decía también Silvana, que se encontraron que no estaban solos, porque, por ejemplo, el sindicato de OCE, la Comisión Nacional por el Agua y la Vida, que en su momento fueron promotores de la reforma de la Constitución, más Redes Amigos de la Tierra, más la academia, más un montón de gente que salió a plantar sus objeciones desde los distintos ámbitos, incluso los productores rurales de la zona también, bueno, vieron que hay una enorme demanda para que este proyecto no salga. Por eso también hablamos con Silvana. ¿Qué esperan ellos de este encuentro tan importante entre los dos Neptunos, digamos, entre la calle Pou y Orsi de esta semana? Veamos qué nos decía. La decisión es política. Por más que sea ambiental y que la decisión acá de hacerlo o no hacerlo es política y obviamente que con los políticos tenemos que mantener contacto. Nosotros, ¿qué más quisiéramos que
Que esperar, por ejemplo, ahora que nos pusieron el juez para la medida cautelar y después esperar. Pero no podemos esperar eso. No lo podemos esperar, porque ellos se mueven. Un día te saltan con una audiencia pública, ahora que aprobaron el proyecto, son pasos del ministerio, que viene OCE y expropia algún campo acá. Ellos se están moviendo continuamente, y así como se mueven ellos, nos movemos nosotros. Yo espero buenas con esa reunión. ¿Qué te puedo decir yo? Esperar buenas. Si todo se solucionaría así, sería tan fácil para el Uruguay. Tantos millones ahorrados, tanta agua de buena calidad podríamos tomar si fuera que deshacen el proyecto Neptuno. Y el pueblo aplaudiría eso, esa no firmada de firma. Bueno, veremos qué pasa. Ellos igual no se quedan quietos, ¿no? Tienen una agenda bastante movida en las próximas horas. Exactamente, Josema. Presentación de nuevas instancias judiciales a las ya instauradas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, también en el Fuero Civil, donde, por ejemplo, si bien se separó al juez Alejandro Recarey, que había frenado la firma, ese caso sigue porque lo de fondo es saber si el proyecto Neptuno viola el artículo 47 reformado en 2004 de la Constitución, que consagró el acceso al agua potable y el derecho y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, pero, Josema, sobre todo como tareas exclusivas del Estado. Y eso es lo que está en discusión mientras se procesan esas causas, esos litigios. Se presentará una nueva por la aprobación ambiental que levantó la polémica nuevamente hace pocos días. Y en un mensaje para el presidente que recién mandaba, qué fácil sería no firmar ese contrato, también va mensaje para las autoridades entrantes. Anoche tuvimos una reunión y eso lo hablamos. Nosotros pedir una reunión urgente con Ortuño para nosotros sería primordial y es lo que estamos manejando. Ortuño, que ya se está barajando que va a ser el nuevo ministro de Ambiente, y bueno, al que sea, lo primero que tenemos que hacer es tener una reunión. Porque si él lo puso en el tapete, el ministro, Orsi, el presidente electo, lo puso en el tapete como urgente, bueno, para nosotros es más urgente todavía. Y lo primero que vamos a hacer es pedir con el ministro nuevo una reunión. Bueno, y en esto de la danza de nombres que repasamos en el arranque de MBD Noticias, justamente Ortuño es el nombre que se maneja para ambiente. Es casi un hecho. Vamos a esperar que lo anuncie el presidente electo, ¿no? Pero bueno, esa reunión se tiene que concretar. Exactamente, Josema. Cerramos diciendo que obviamente las empresas son una parte bien importante, son las que generaron este proyecto, se lo llevaron al Poder Ejecutivo, lo aceptó, se licitó, pero el contrato no se firmó. Hay que decir que dentro de estas empresas la principal podría ser SACEM, sabemos quién es su presidente, vinculado al mundo deportivo, también a la Cámara de la Construcción. Estamos hablando de Alejandro Ruibal, una empresa, Josema, que tiene muchas obras tanto en Canelones como en Montevideo, por lo tanto conoce muy de cerca la fórmula ganadora y todo indica que no se quiere litigar y se está buscando alguna salida negociada. Pero ahí está una vez más lo que dicen tanto de la sociedad civil como desde el Frente Amplio. La decisión hoy, hasta el 28 de febrero, es del presidente Luis Lacalle Pou. Muy bien, Fede, muchas gracias. ¿Se queda con los ¿Se lleva o me los deja los Neptunos? Se los dejo un ratito y me los llevo. Perfecto, muchas gracias. Bien, nosotros mientras tanto les contamos ahora que la Asociación de Funcionarios de CASMU será recibida este lunes a la hora 13 por la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para expresarle justamente su preocupación, entre otras cosas, por la corrida de socios registrada en los últimos meses. Lo que nos preocupa de manera de esto es la corrida de socios que se generó en julio y que ahora también va a suceder en esta situación. En aquel momento, cuando se planteaba que el CASMU tenía falta de liquidez, generó toda esa corrida y tenía el CASMU en la palestra pública, si se quiere. Ahora, con esa documentación, o ese informe donde habla de irregularidades graves, la realidad, la gente cuando lee los informes
o lo lee la prensa sobre los informes, dicen, bueno, acá hay irregularidades horribles, porque aparte hay dos personas que eran integrantes de la empresa con cargo político de responsabilidad importante, que tienen varias empresas, son presidente, vicepresidente, uno arriba de trabajo, con contratos millonarios, y firman esos arreglos o esos negociados de empresas con esas empresas tercerizadas. Bueno, todo eso a nivel público genera bastante más que conmoción. Y lo que nos preocupa de ahí es la posible corrida de socios, ¿no? Porque los socios se basan en una falta de credibilidad en una empresa. Bueno, muy bien, esto pasará mañana a la hora 13. Decíamos, van a ser recibidos por la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Nosotros hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con MBD Noticias. Seguimos con más MBD Noticias, edición domingo. Faltan 10 minutos para las 20 horas. Información que se acaba de conocer hace minutos nada más y tiene que ver justamente con uno de los temas que arrancábamos esta edición dominical de MBD Noticias, y allí lo tienen al presidente electo Yamandu Orsi, que bueno, hizo un anuncio hace un ratito nada más. Se confirmó que mañana, lunes 16 de diciembre a las 12:30, el presidente electo Yamandu Orsi presentará a las y los integrantes de su gabinete 2025-2030. El evento se va a desarrollar en el ballroom del Hotel Radisson Victoria Plaza. Reitero, mañana finalmente a la hora 12:30 se conocerán los nombres de los integrantes, de los y las integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo del presidente electo Yamandu Orsi. Bueno, muy bien, vamos a seguir con otros asuntos. Ahora les contamos que la Junta Departamental de Montevideo aprobó la creación de una tasa turística de $1 por día y por persona que comenzará a implementarse después de la Semana de Turismo de 2025. Lo recaudado será destinado para encarar eventuales situaciones de crisis y también financiar un fondo de sostenibilidad turística. La nueva tasa turística se aplicará a todas las personas mayores de 11 años que pernocten en Montevideo durante sus vacaciones, hasta un máximo de $5. Cada hotel o propietario de casas de alquiler temporal será el encargado de retener $1 por cada turista para luego liquidarlo a la Intendencia de Montevideo. Durante la discusión del asunto este jueves 12 de diciembre en la Junta Departamental, donde el proyecto logró 21 votos en 23 presentes, se destacó que es un mecanismo que existe en varias ciudades del mundo y que sirve para contrarrestar los impactos en el ambiente y la ciudad que genera esta industria. El presidente de la Junta Departamental, el frente amplista Claudio Visillac, destacó en sus redes que se le habían hecho modificaciones a una tasa turística existente de 2018, pero que sin embargo nunca llegó a ponerse en práctica, al tiempo que remarcó como un detalle importante el hecho de que, a diferencia de otras experiencias mundiales, en Montevideo el sector privado apoya esta iniciativa. Visillac explicó también que las contraprestaciones serán en descuentos en el bus turístico y en espectáculos que promueva la Intendencia de Montevideo, al tiempo que la Junta Departamental recibirá un informe anual con detalle de cómo se utilizaron los fondos recaudados por esta tasa. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional, nos vamos a ir hasta Brasil, lo decíamos en titulares. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue noticia porque este mediodía el mandatario norteño apareció de improviso allí en la conferencia de prensa que daba su equipo médico para informar sobre el alta médica justamente otorgada al mandatario, y envió un mensaje a la población. Allí aparece Lula. Entre otras cosas, aseguró que cuando volvió a postularse lo hizo para recuperar los valores democráticos que, según dijo, fueron destruidos por el anterior gobierno, al que calificó como una plaga de langostas que destruyó la institucionalidad de la República. En este sentido, Lula se mostró activo, dijo tener 79 años, pero la energía de alguien de 30 y el tesón de los 20 años, además de mucha paciencia y espíritu democrático, al comentar la detención justamente del general Braga Neto como instigador y promotor del intento de golpe de Estado y asesinato en su contra ocurrido en el año 2023. Sinceramente, eu sou cara muito disciplinado para fazer as coisas. Eu tenho compromisso muito grande com esse país.
Eu, quando voltei a ser presidente, eu disse para vocês que a minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido nesse país. E eu voltei para dizer que nós vamos fazer um grande governo. Nós plantamos até agora, recuperamos tudo que tinha que recuperar. Vocês sabem a quantidade de coisa que estava desmontado nesse país, porque, na verdade, o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022. O Brasil teve uma praga de gafanhoto que resolveu destruir os valores nesse país. Eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Bueno, allí Lula, entre otras cosas, se refería a la detención este sábado del general retirado Walter Braga Neto, ministro durante la presidencia de Jair Bolsonaro y además compañero de fórmula cuando perdió las elecciones en 2022 y que está acusado de planificar, instigar y liderar el intento de golpe de Estado y magnicidio contra Lula al inicio de su mandato. Braga Neto, uno de los principales hombres de confianza del expresidente Jair Bolsonaro y que fue ministro de Defensa y de la presidencia en el gobierno del líder ultraderechista, fue detenido por orden de la Corte Suprema y luego de que la Policía Federal lo acusara de maniobras para obstruir las investigaciones. El general de la Reserva, que también fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las elecciones de 2022, fue conducido a la sede de la Primera División del Ejército en la llamada Villa Militar de Río de Janeiro, donde fue puesto bajo custodia de las Fuerzas Armadas. El exministro es señalado como uno de los líderes de la trama golpista tanto en la investigación de la Policía Federal que concluyó con la petición de cargos contra 37 acusados, incluyendo a Bolsonaro, como en la sentencia en que fue ordenado su arresto. El magistrado Alexander de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal responsable por la investigación y por la orden de detención, aseguró en su sentencia que las investigaciones revelaron la gravísima participación de Walter Braga Neto en los hechos investigados y su verdadero papel de líder, organizador y financiador. De Moraes agregó que la Policía Federal recogió relevantes indicios de que Braga actuó reiteradamente para dificultar las investigaciones y para los responsables por la investigación sobre el intento de golpe, el exministro era la cabeza, el mentor, aunque bajo comando de Bolsonaro, que sería el primer beneficiado. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, no nos vamos sin repasar el pronóstico del tiempo. ¿Cómo arranca la semana? ¿Qué dice Inumet? ¿Qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el lunes y martes? Ya lo vemos en pantalla. Para mañana, lunes 16 de diciembre, estará algo nuboso con periodos de nuboso, alguna neblina en la mañana, la mínima será de 17 grados, la máxima de 25. Para el martes 17 va a estar muy parecido, se modifica un poco la mínima, será de 15 grados y la máxima también de 25, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias y la información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8 con Pilar Teijeiro, a las 13 con Rosina Mallarini y a las 18:55 con Martín Rodríguez y Natalia Nogués. Nos vamos, los dejamos con los principales titulares de la jornada y quédese en la pantalla de TV Ciudad porque ya arranca todo carnaval. Que pasen bien. El primer presidente no nacido en Montevideo en más de 100 años pasará por 3 hoteles y un edificio de oficinas antes de desembarcar el 1 de marzo en Torre Ejecutiva. El astillero Cardama recibió el primer pago de 8 millones de euros para construir 2 lanchas militares para la Armada y agradeció al presidente Luis Lacalle Pou por el contrato más importante logrado en sus más de 100 años de existencia. El movimiento Tucutucu advierte que continuará con las acciones legales contra el proyecto Neptuno mientras se aguarda una reunión clave entre el presidente electo Yamandu Orsi y el mandatario saliente Luis Lacalle Pou. El sindicato del CASMU se reunirá este lunes a las 13 horas con la ministra de Salud Pública para transmitir preocupación por la fuga de socios que vive la institución desde la intervención que dispuso el Poder Ejecutivo.
El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, analizó cómo será en los últimos meses de gestión en medio de la campaña electoral, con críticas que ya comenzaron desde la oposición, pero también desde el oficialismo. Inesperado enfrentamiento entre los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera sobre la ideología de Luis Lacalle Pou y la supuesta preferencia por el vallismo antes que por el herrerismo. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió la alta médica y se refirió al gobierno anterior como una banda de langostas que destruyó al país al comentar la detención de un ex general como líder de los intentos golpistas en su contra.